de física, de química que llevamos hace algunos ayeres. Ajá. Y vamos a recordar pues la estructura atómica. Recordar también que el átomo pues es la partícula más pequeña de un elemento y pues está compuesto de manera básica por protones, electrones y neutrones, ¿sale? Y pues que los protones se encuentran en el núcleo junto con los neutrones y alrededor de ellos se encuentran girando los electrones, ¿sale? También vamos a recordar que el número atómico que nosotros vemos en las tablas periódicas, pues nos indica la cantidad de protones que tenemos y la cantidad de electrones que hay presentes en ese átomo. Si su número atómico es 1, tendremos solamente un protón y un electrón girando alrededor del núcleo. Si su número atómico es 2, tendremos 2 protones y 2 electrones girando a su alrededor y así con cada uno de los elementos, ¿sale? ¿Y para qué quiero saber esto? ¿Por qué me interesa? Bien, todos los electrones de los elementos pues están organizados en niveles de energía, ¿vale? En órbitas alrededor del núcleo. Y pues esta energía va a ir incrementando a medida que el electrón se aleja del núcleo. ¿Por qué? Porque la energía que necesita el núcleo para mantener unido a ese electrón, a ese átomo, pues cada vez será mayor si el electrón se encuentra más lejos, ¿sale? Entonces, de la forma en que se organizan los electrones, a mí lo que me interesa más es esta última capa en donde se encuentran los electrones de valencia. Ajá. Son los electrones con este alto nivel de energía que voy a encontrar en la última capa, ¿sale? A la que voy a llamar capa de valencia. Y estos electrones son importantes porque a partir de estos nosotros podemos tener diferentes reacciones químicas, podemos realizar enlaces dentro de las estructuras de un material, ¿ja? Y son los electrones que van a determinar las propiedades eléctricas que tendrá nuestro material. Bien, entonces nosotros vamos a tener una cantidad de electrones en esta última capa de valencia y si nosotros excitamos con alguna fuente de energía a nuestro átomo, ya puede ser una fuente calorífica, una fuente luminosa, una fuente de voltaje, el electrón va a adquirir la energía suficiente o puede que adquiera la energía suficiente para saltar a niveles de energía más altos. Entonces, si este electrón adquiere una energía suficiente que lo pueda liberar del átomo al que pertenecía o de la influencia del átomo, pues este electrón se volverá un electrón libre. Y este proceso de perder un electrón es lo que nosotros conocemos como ionización. Entonces, cuando perdemos electrones por la excitación o por la energía externa de alguna otra fuente, ya sea calorífica, luminosa, por el voltaje, pues vamos a obtener electrones libres que vamos a conocer a este proceso como ionización. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros así podemos definir cuáles materiales o qué materiales son aislantes y qué materiales son conductores y semiconductores, ¿vale? Entonces, fíjense, los materiales aislantes son los materiales que no van a conducir la corriente eléctrica bajo ninguna condición normal, ¿no? No va a conducir simplemente la energía eléctrica. Y los electrones que están en su última capa de valencia, pues van a estar siempre muy ligados al núcleo de este átomo, ¿sale? Difícilmente vamos a lograr que estos electrones se vuelvan electrones libres, ¿sale? Porque la fuerza con la que el átomo los atrae es muy grande, y no permite que estos electrones se liberen. Entonces, a este tipo de materiales, pues se le conoce como materiales aislantes. Luego, están estos materiales que se caracterizan por tener un solo electrón de valencia en su última capa, en esta capa de valencia, y pues que este electrón está muy ligeramente ligado al átomo y es muy fácil
que se convierta en un electrón libre, ¿sale? Es un electrón que con mucha facilidad se va a liberar de su átomo. Y luego tenemos otros materiales que conocemos como semiconductores, que son materiales que van a conducir bajo ciertas condiciones, ¿sale? Estos se van a caracterizar por tener 4 átomos de valencia en su última capa, y estos materiales particularmente tenemos al silicio, al germanio y al arsenurio de galio. Fíjense, el silicio tiene un número atómico de 14, tiene 14 electrones girando a su alrededor, pero solamente 4 electrones en su última capa de valencia. El germanio tiene un número atómico de 32, tiene 32 electrones girando a su alrededor, pero en la última capa de valencia, tiene 4 electrones, que son los que nos interesan, ¿sale? Entonces, pues nos interesa la estructura atómica porque a partir de esto nosotros vamos a entender cómo funciona este fenómeno de la corriente y de los semiconductores. Y bueno, ya dijimos, el número atómico pues nos está representando también la cantidad de electrones que tiene un elemento girando a su alrededor. ¿Sale? Vamos a ver entonces, hablando de niveles de energía, cómo representaríamos a estos materiales aislantes, conductores y semiconductores. Denme un minuto. Listo. Entonces vamos a ver. Cuando estoy hablando de un material conductor, esta banda que me está representando la banda de valencia, es decir, donde están los electrones que pueden convertirse en electrones libres, digamos que está traslapada o está muy cerca de la banda de conducción, donde los electrones se convierten en electrones libres y pueden andar bailando de un lado a otro. Entonces, en un material conductor estas bandas pues están prácticamente traslapadas y con mucha facilidad un electrón puede cambiar de estar a su átomo a ser un electrón libre, ¿no? Y cambiar a otros átomos o moverse en el material. Esto es para un conductor. Para un semiconductor, esta banda de valencia está cercana a la banda de conducción y bajo ciertas condiciones, tal vez alguna excitación externa, estos electrones que están en la última capa de valencia, pues se puedan mover a la banda de conducción, adquieran la energía suficiente para brincar a la banda de conducción y convertirse en electrones libres. Pues ya vimos que estas energías pueden ser energías caloríficas, energías luminosas, puede ser el voltaje, alguna reacción química, ¿sale? Y luego está la representación de los aislantes. Si notan, la distancia que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción es mucho mayor. Eso indica pues que se necesitaría mucha más energía para poder mover un electrón de esta última banda de valencia y dejarlo como electrón libre en la banda de conducción. Entonces, difícilmente se puede hacer este salto y es así como nosotros representamos a los materiales conductores, semiconductores y aislantes en niveles de energía. Fíjense, ya habíamos visto por ahí que los materiales conductores, pues los voy a caracterizar por tener un solo electrón en su última capa de valencia, lo que es muy fácil que estos electrones puedan liberarse y convertirse en electrones libres. Y en el caso de los semiconductores, pues está representado o caracterizado por
átomos que tienen en su última capa de valencia 4 electrones. Ajá, y ya vimos el silicio, el germanio, ajá, son característicos de los semiconductores. Ajá, vean, vemos que tienen diferentes números atómicos, pero en la última capa de valencia, que es la que me interesa, hay 4 electrones. ¿Sale? Bien. Entonces, a la hora en que varios átomos de estos materiales comienzan a unirse para formar una red cristalina, ajá, fíjense, las uniones que van realizando siempre mantienen por aquí una regla del octeto, ¿sale? Cuando se unen los electrones, los átomos de un material, buscan siempre completar 8 electrones en su última capa. Ajá. Si estos materiales contenían cada uno 4, entonces un electrón de este silicio se va a agregar aquí, un electrón de este acá, un electrón aquí, ajá, y entonces vamos a tener en total 8 electrones en este átomo de silicio. Si replicamos esto en una red, pues nos vamos a dar cuenta que este otro átomo de silicio pues se va a unir a otros 4, ajá, a otros 4 silicios y así hasta formar una enorme red cristalina. Ajá. Entonces, a este tipo de materiales los vamos a conocer como materiales intrínsecos, porque están compuestos únicamente de un solo elemento, de un material que en este caso es el silicio. Ajá. Son materiales puros, no hay ningún elemento agregado en la unión de sus átomos y a estos se les conoce como materiales intrínsecos, ¿sale? Son materiales puros. Pero para el caso de nuestros semiconductores, nosotros los vamos a contaminar, les vamos a agregar impurezas para obtener propiedades diferentes y poder generar a nuestros semiconductores, que son lo que nos interesan, ¿sale? Entonces, fíjense, ¿me pueden decir qué elemento es SB? Ve, acuérdense, si no, búsquenlo, díganme, ¿qué elemento es SB? Antimonio. Antimonio. Es el antimonio. Ajá. Miren, vamos a ver. El antimonio, aquí estoy representando únicamente el número de electrones que están en la última capa de valencia de los elementos que ustedes observan aquí. Ajá. En el caso del antimonio, que anda por aquí, tiene 5 electrones disponibles en su última capa de valencia. Ajá. El antimonio tiene un número atómico, vamos a ver, de 51, ajá, pero de esos 51 electrones que se encuentran girando alrededor, solamente 5 están en la última capa de esta, en la última órbita, en la última capa de energía de este átomo, y solamente esos 5 electrones son los que nos sirven para realizar, recombinar o volver a cambiar la estructura, ¿no? Del material. Entonces, fíjense, tengo 5 átomos del antimonio y el silicio tiene 4. Entonces, cada uno de estos silicios va a aportar un átomo al antimonio. Pero entonces, si ya tenía 5 y cada uno de estos está aportando 1, en total ya tengo 9 electrones. Ajá. Y si recuerdan, está la regla del octeto que dice que esto solamente se llena con 8. Entonces, queda un electrón libre. El antimonio deja ir un electrón para poder formar un enlace con estos silicios. Y en total tengo solamente mis 8 electrones y mi electrón libre. Ajá. Si yo replico esta pequeña estructura varias veces, me voy a dar cuenta que al final voy a tener muchos más electrones libres. Ajá. Entonces, este material pues va a ser más negativo porque va a tener más electrones libres
en toda su estructura, ¿no? Si yo replico todo esto muchas veces para formar una red, pues voy a tener muchos electrones libres y este material va a ser más negativo. Entonces, a este tipo de material se le conoce como tipo N. Ajá. Y este tipo de materiales los puedo hacer a partir del silicio o del germanio, dopados por materiales como o elementos como el antimonio que tienen en su última capa de valencia 5 electrones disponibles. ¿Sale? Bien. ¿Alguna duda con esto? Pero No, había profesor. dicho que los intrínsecos son elementos puros, ¿verdad? Así es. Los extrínsecos son materiales que tienen impurezas. Y en este caso, la impureza que se está agregando al silicio es el antimonio. Pero esto nos sirve para crear electrones libres. Ajá. Bien, ahora vamos a ver este otro tipo de material al que vamos a dopar, pero ahora con boro. Fíjense ahora. El boro, ¿cuántos electrones tiene en su capa de valencia? 3. 3. Entonces, fíjense, cada uno de estos silicios va a aportar un electrón. Tengo 4 electrones, más los 3 que ya tenía el boro, tengo 7. Entonces, aquí va a quedar un hueco. Ajá. Si yo replico esta estructura muchas veces, pues voy a crear un material que va a tener cada vez más huecos. Ajá. Y como va a tener huecos, pues lo que va a buscar es llenar esos huecos con electrones. Entonces, es como si fuera una carga positiva que atrae electrones, ¿no? Entonces, este material se hace más positivo. Ajá, es un material tipo P. ¿Sale? Entonces nosotros podemos crear materiales ya sea tipo N o tipo P dopando al silicio o al germanio. ¿Ah? Si yo quiero un material tipo N, lo voy a dopar con un elemento que tenga en su última capa de valencia 5 electrones. ¿Sale? Si mezclamos un tipo N y un tipo P. Mezclan un tipo y no, pues va a crear un material diferente. Lo que puede hacer es unirlos, que es la forma en la que vamos a estar viendo cómo funcionan. Permítame tantito. Es la forma en la que vamos a ver cómo funcionan los diodos y los transistores, ajá, uniendo los materiales. Pero si yo mezclo, por ejemplo, sigue siendo silicio y lo dopo con antimonio y lo dopo con boro, pues los electrones que pueda crear el antimonio, pues los va a absorber la parte de la estructura que tenga boro, ¿no? Entonces, pues al final probablemente no tenga muchos electrones libres y tampoco tenga muchos huecos, ¿no? Va a quedar como algo neutro, ¿sale? Aquí la idea es, si haciéndolo un material N, estoy creando electrones, muchos electrones libres. Haciéndolo un material tipo P, estoy creando muchos huecos. Ajá. Pero si meto dentro del mismo silicio, antimonio y boro, pues ya no voy a tener ni electrones ni huecos, ¿no? Ya no funcionaría. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí. Sale. Bien, entonces a estos materiales con impurezas los vamos a conocer como materiales extrínsecos, ¿vale? Bien, vamos a ver. Entonces, fíjense, yo tengo mi elemento con n cantidad de protones y n cantidad de electrones, pero a mí lo que me interesa es su última capa, la capa de valencia, porque aquí están los electrones que me sirven para poder realizar, para poder tener electrones libres y poder realizar, no sé, un flujo de corriente, poder crear nuevas estructuras entre sus átomos, para poder hacer alguna reacción química. Ajá, toda esta parte, lo que me interesa a mí es esta banda de valencia. Está la banda prohibida, aquí no hay electrones, los electrones solamente pueden estar dentro de las bandas de energía, dentro de estos orbitales, y para poder ser electrones libres tienen que saltar
esta banda de valencia y llegar a la banda de conducción, ¿sale? Y para poder hacer eso, pues necesitan de alguna energía externa, ya sea una fuente calorífica, ya sea una fuente luminosa, ya puede ser el voltaje, ajá, que van a darle a los electrones energía suficiente para poder brincar de la capa de valencia o de la banda de valencia a la banda de conducción. Y llegando a la banda de conducción, los electrones son libres. Ajá, pueden irse a otro átomo, moverse dentro del material. Los electrones son libres, ¿vale? Entonces, una vez que un electrón deja la banda de valencia, pues también deja un hueco, ¿sale? Y entonces puede ser que haya un electrón por ahí que no tenga suficiente energía y que sea atrapado nuevamente por el núcleo. Entonces, fíjense, el núcleo no va a permitir tan fácilmente que su electrón se vaya. Siempre va a querer estar completa, va a querer tener su número de electrones siempre completo. ¿Ja? Entonces, cuando un electrón escapa para volver a ser, para hacer un electrón libre, puede que o un electrón de otro elemento sea absorbido nuevamente para cubrir estos huecos. Pero en este intercambio, ajá, de electrones se está generando una corriente, ¿sale? Entonces, fíjense. Puedo tener corrientes de electrones, es decir, aquí estoy viendo un material totalmente puro, un material intrínseco, tengo silicios, pero este silicio pues puede hacer sus uniones con algunos o puede que algún átomo de silicio deje libre alguno de sus uniones. Si yo inyecto a través de una fuente de voltaje, lo que estoy haciendo es excitar o introducir energía, ajá, introducir electrones a este material, que es un material intrínseco, y entonces estoy introduciendo electrones dentro de este material. Pues estos electrones se van a mover, ajá, va a haber movimiento aquí adentro, estos electrones van a buscar o ocupar huecos o simplemente moverse a través de este material. Y ese movimiento, ajá, va a crear corrientes de electrones. ¿Por qué? Porque aquí tengo electrones libres. ¿Ja? Pero ¿qué pasa si lo que tengo son más huecos? Pues si lo que tengo son más huecos, fíjense, a pesar de que va a ser el electrón el que se mueva, cada vez que este electrón se cambie de un hueco a otro, va a dejar el hueco anterior vacío. ¿Ja? Entonces, el electrón se mueve, pero el hueco que crea también se está moviendo, ¿no? Si originalmente el electrón estaba aquí y se mueve para acá, entonces aquí ya dejó de haber un hueco y ahora el hueco está aquí. Si lo muevo para acá, ahora el hueco queda de este lado, ajá. Entonces aquí también se genera una corriente, ajá, pero por los huecos que va dejando el electrón cada vez que se mueve. Entonces tengo, digamos, dos formas de crear a mi corriente, ya sea a través del movimiento de los electrones o el movimiento de los huecos, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense. Vamos a clasificar nuestros componentes electrónicos de esta manera. Nosotros tenemos o los podemos clasificar de acuerdo a su estructura. ¿Ja? Que son todos estos materiales o todos estos componentes discretos, como tener en nuestras manos un capacitor, una bobina, una resistencia, ¿ja? Pues de todos esos son componentes discretos, ¿no? Viene solamente uno, con encapsulados diferentes, pero todo tengo uno. Y luego están los que están integrados. No puedo tener dentro de un solo encapsulado muchas resistencias, muchos capacitores, muchas compuertas lógicas. Ajá. Entonces, cómo estructuro estos materiales pueden ser discretos o integrados, ¿sale? Ya parte de los discretos, pues se estudian en análisis de circuitos o en circuitos, no recuerdo cómo se llama su materia, y en integrados, pues los ven, por ejemplo, en digitales, en sistemas digitales, ¿no? O en microcontroladores, ¿ja? Y luego vienen
dependiendo del material que se fabrican, ¿no? Ya vimos que tenemos algunos componentes que se fabrican con semiconductores, es lo que acabamos de ver, y los que no son semiconductores, que estos seguramente ya los vieron, resistencias, capacitores, inductores, ajá, listo. Y luego vienen los que o la forma de clasificarlos de acuerdo a su funcionamiento. Entonces pueden ser dispositivos activos, aquellos que le dan una ganancia al voltaje o la corriente con la que se alimentan, ¿sale? Aquellos que me permiten tener una ganancia, que aquí entran también los semiconductores con los transistores o los amplificadores operacionales, y están también los pasivos que no generan ningún tipo de ganancia y por el contrario consumen energía, ¿no? Como resistencias, inductores, capacitores, ya. Y bueno, también tengo componentes electrónicos que podemos clasificar de acuerdo a el tipo de respuesta que tienen, ¿no? A el tipo de energía que necesitan para funcionar, si son electromagnéticos, electroacústicos o optoelectrónicos, ¿sale? Entonces, dentro de esta clasificación de todos los componentes electrónicos, los que vamos a estar estudiando en esta materia, pues es esta parte de los semiconductores y esta parte de los que funcionan de manera activa. ¿Ja? Entonces, vamos a ver. El primer dispositivo que vamos a nosotros a revisar en esta materia, pues van a ser los diodos. Ajá. Estos dispositivos de estado sólido que obtenemos al unir, pero fíjense, es solo una unión, no estoy mezclando, se cuenta que no estoy revolviendo los tipos P con los tipos N. Ajá, no es una mezcla, es solamente una unión aquí, ¿sale? Entonces, fíjense, los materiales tipo P, dijimos, son más positivos, tienen más huecos, ajá, los huecos, digamos, que representarían más una carga positiva, porque van a buscar llenarse con electrones, van a buscar atraer electrones, ajá. Entonces, los materiales tipo P representan más huecos y son más positivos. Tengo la región donde se unen estos materiales, a donde están unidos, ajá. Hola. Maestra, no se escucha. ¿Se apagó su micrófono, profe? También si se le fue ahora. Y otro día que estuvieron los aeronazos por el huracán, igual se me fue el internet todo el día y no pude conectarme a mis clases. ¿De Tlaxcala? ¿De las qué? Padrino. Aquí del mero centro de Tlaxcala. Bueno, cerquita. Hey, silencio, ya estoy en clase otra vez. Bueno. ¿Está lloviendo por Pues allá, creo que maestra? Creo que sí, la verdad no me he asomado a la ventana, pero me parece que sí. Se me fue de repente el internet. Pero bueno, ya estoy de regreso. Déjenme compartirles nuevamente la pantalla y seguimos con la explicación. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos mis dos materiales, tipo P, tipo N, y estoy uniendo estos materiales.
Entonces, cuando hago esta unión, hagan de cuenta que estos huecos van a buscar o van a atraer electrones, ¿no? Estos huecos se quieren llenar y los electrones pues van a ver espacio y van a querer pasarse para este lado. La cosa es que no pueden hacerlo, o sea, físicamente no, la unión que tenemos aquí no lo permite como tal. Entonces, lo único que hacen es como que unirse o adherirse a esta barrera, ¿no? A esta línea, a este punto donde se hizo la unión. Entonces, se quedan ahí como pegaditos, queriendo pasarse a este lado para ocupar estos huecos. Entonces, al tener muchos electrones de este lado y muchos huecos de este lado, pues está creando una diferencia de potencial. De este lado tengo muchos electrones con carga negativa y de este lado muchos huecos que representarían una carga positiva. Entonces está creando una diferencia de potencial. Recuerden que nosotros decimos que la corriente va de valores positivos a negativos. Entonces aquí estoy representando esta diferencia de potencial, de acuerdo a cómo quieren fluir los electrones. Los electrones quieren ir de este lado hacia acá. Entonces quieren ir de positivo a negativo. Y me están creando una barrera de potencial. Entonces, el material, por el simple hecho de hacer una unión, crea una barrera de potencial. Ahí está. Pero no está, este material no está siendo excitado por nada, no hay ninguna fuente exterior, no hay ningún voltaje, es simplemente el hecho de haber unido estos electrones, lo que crea, estos materiales, perdón, lo que crea esta barrera de potencial. Ahí está. ¿Y qué pasa cuando yo uno? Ay, me faltó una diapositiva. Bueno, ¿qué pasa cuando yo excito mi dispositivo con un voltaje? Vamos a poner aquí un voltaje, y vamos a poner la terminal positiva de este lado y la terminal negativa de este lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Aquí. No, no la tengo aquí, no sé qué dice. Bueno, voy a tener que dibujar. Sale. Cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es inyectar electrones aquí, a mis huecos, ¿sale? Entonces, si yo polarizo de esta forma, esta fuente de voltaje pues va a hacer que electrones fluyan aquí a este material, entren, se integren, y todos estos electrones que están entrando pues van a empezar a ocupar los huecos que hay. Empiezan a ocupar huecos, 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 huecos. Pero ¿qué va a pasar de este lado? Bueno, si se acuerdan, aquí estos electrones se unieron a la pared porque lo que querían eran ellos ocupar estos huecos, pero pues la unión no se los permitió. Pero cuando llegan estos electrones de esta barrera exterior y ocupan estos huecos, entonces estos electrones, van a huir, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tengo cargas iguales, pues se repelen. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este hueco se vea ocupado por un electrón, pues el electrón que estaba aquí pegadito queriendo pasarse a este hueco, pues lo que va a hacer es que se va a ir, ¿no? Y entonces estos electrones van a empezar a repelerse de toda esta región que se va a ocupar por los electrones que la fuente está inyectando y va a generar una corriente. Pero para que se genere esa corriente, primero tienen que haberse llenado estos huecos y entonces va a empezar a generarse la corriente a través de lo cual estos electrones van a empezar a fluir. Y entonces esto va a conducir. Voy a conducir. Entonces a esta le voy a llamar polarización directa. ¿Por qué? Porque estoy creando, bueno, aquí está lo que vimos del diodo no polarizado. Aquí estamos viendo lo de la barrera de deflexión. Aquí está la unión. Aquí se está creando dipolos. Estos electrones, esta diferencia de potencial que se crea aquí, que representa de este lado los electrones que se vinieron todos a esta barrerita
y los huecos que están disponibles que estos electrones quieren ocupar, pero no pueden porque aquí hay una unión, ¿sale? Y a esta pues la llamo zona de deplexión o barrera de potencial, ¿no? Es la barrera de potencial. Este dipolo que se crea aquí es mi barrera de potencial. Y entonces viene la polarización directa, donde yo estoy inyectando electrones a este material que es más positivo y que tiene muchos huecos. Ajá, y estos electrones ocupan estos huecos, pero en algún momento ocupan los huecos que también estaban disponibles de este lado, y los electrones que estaban aquí queriendo ocupar esos huecos se van. Ajá, y empieza a haber una corriente. Empiezan a fluir. Y entonces a esto le voy a llamar polarización directa. ¿Sale? ¿Y qué pasa si yo en lugar de alimentar de esta manera, cambio mi fuente de voltaje y la pongo al revés? ¿Sale? Entonces aquí lo que voy a tener es... Ahora fíjense, los electrones van a entrar por el otro lado. Ajá. Aquí va a estar los positivos y aquí el negativo. Entonces los electrones que inyecta la fuente entran por este lado. Y pues de este lado ya había electrones, ¿no? Entonces, los electrones que van entrando también van a querer unirse a todos estos que ya estaban aquí pegaditos para poder ocupar estos huecos, pero esta barrera o esta unión, pues no lo va a permitir, ¿no? Esta va a decir, no, aquí por aquí no pasan, ¿no? Y entonces esta barrera de potencial, ¿qué va a pasar? Se va a ir haciendo cada vez más grande, porque cada vez se van a ir acumulando aquí más electrones. Hagan de cuenta que un montón de monos quieren aquí pasarse a este lado, pero no pueden. Pero entonces se van aquí acomodando de este lado, y entonces esta barrera de potencial pues se va haciendo cada vez más grande. Ajá. Y mientras más grande sea, pues menos habrá conducción, ¿no? Aquí se va a ir creando más dipolos. Ajá, más uniones de este tipo, más diferencias de voltaje, que no van a permitir que haya conducción. Entonces, pues por aquí no conduce hasta cierto punto. Ajá. Porque déjenme decirles que mientras la fuente siga aumentando y siga poniendo electrones, pues va a llegar un momento en el que esta unión va a empezar a generar calor y se va a fundir. Ajá. Y entonces los electrones ya van a poder pasar y entonces va a haber una corriente aquí de avalancha, una corriente así, ¡fum!, tremenda, que va a pasar por aquí. Pero eso va a ocurrir hasta que el voltaje sea lo suficientemente grande para empezar a generar calor. Ajá. Y pues eliminar nuestra unión como tal, ¿sale? Pues, ¿y qué va a pasar? Ah, bueno, pues mi diodo ahí se va a dañar, ya no voy a tener diodo. Ajá. ¿Qué va a hacer en esta zona de ruptura? Si aumento la tensión inversa, va a llegar un momento en el que la tensión va a alcanzar la ruptura del diodo. Ajá. Y más o menos estamos hablando en los diodos de silicio en aproximadamente 50 volts. Ajá. Y se va a generar un efecto de avalancha. Ajá, porque en ese momento va a empezar a conducir y va a empezar a conducir, ¡fum!, todos los electrones que se habían acumulado, van. Entonces es este efecto avalancha, ¿sale? Y el diodo va a conducir de forma descontrolada, es decir, ese diodo ya no va a servir, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo está esta curva característica del diodo. Fíjense. Dijimos que primero, para que empezara a conducir, necesitábamos polarizarlo de forma directa. Y necesitamos que los electrones cubran primero todos estos huequitos antes de que los electrones de este lado empiecen a fluir. ¿ja? Entonces yo necesito un voltaje de conducción, ¿ja? Un voltaje de umbral, ¿ja? Que permita que el diodo inicie la conducción. Entonces ese voltaje en un diodo de silicio es de aproximadamente de 0.7 volts. ¿Alguien sabe cuál sería este voltaje de umbral para un diodo de germanio? 0.3 volts. Así es. Estamos hablando de 0.3 volts, ¿no? Es todavía más bajito. Entonces, a partir de estos voltajes inicia la conducción y entonces, dependiendo del voltaje que yo le esté inyectando al diodo, pues va a empezar a fluir una corriente. ¿ja? Pero tengo un límite. Voy a tener una corriente de diodo máxima. ¿Sale? Y bueno, a esta parte le representa la polarización directa. Ajá.
Pero cuando yo coloco la fuente de voltaje de manera inversa, pues voy a polarizar el diodo de manera inversa. Y entonces ahí el diodo no conduce, pero si yo sigo aumentando el voltaje del diodo, llega un momento en el que empieza a haber una corriente inversa. Esta corriente inversa está representada por la formación de dipolos. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, se empiezan a juntar todos los electrones que la fuente está inyectando de este lado y empiezan a crear dipolos. ¿Ja? Estos pequeños dipolos que se crean empiezan a generar pequeñas corrientes, pero son corrientes muy chiquitas. ¿Ja? Entonces, estos dipolos que se forman aquí, que crean una enorme barrera de potencial, ¿ja? Empiezan a crear corrientes chiquitas. Y esta corriente se le llama corriente inversa. Estas corrientes están en el orden de microamperes, son corrientes pequeñitas. ¿Ja? Pero si yo sigo aumentando el voltaje hasta llegar a su voltaje de ruptura, ¿ja? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ese diodo va a comenzar a conducir. ¿Ja? Y todos los electrones que se habían acumulado de este lado, ¡fum!, van para afuera y empiezan a conducir. ¿Ja? Y aquí está esta zona que hablábamos del efecto avalancha y de la ruptura del diodo, ¿ja? En esta zona inversa. Entonces, esta es la curva característica de un diodo. ¿Ja? Ya dependerá si el diodo está hecho de silicio o de germanio, de dónde estará su umbral, ¿ja? En punto 7 o en punto 3. Pero la forma en la que funciona, pues será esta, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son entonces los corrientes y voltajes que necesito tener en cuenta a la hora de hacer un diseño o a la hora de pues determinar qué diodo voy a utilizar? Bueno, primero es la corriente máxima. Tengo que revisar en las hojas del fabricante cuál es la corriente máxima a la que trabaja el diodo que quiero utilizar y verificar que esa corriente máxima esté dentro del rango de las corrientes que yo voy a utilizar en mi diseño o en mi experimento. Ajá. Entonces, esta corriente máxima la van a encontrar en las hojas de datos como IFmax o como Imax o como I0. ¿Sale? La pueden encontrar de estas tres formas. Y es la corriente máxima que va a soportar el diodo sin destruirse. ¿Sale? Sin generar un calor excesivo que lo destruya. ¿Sale? Bien. Y luego, la otra característica que debo tomar en cuenta, pues es la potencia máxima que puede soportar ese diodo. ¿Ja? La potencia que puede disipar sin acortar su vida ni degradar sus propiedades. ¿Ja? Entonces, esta potencia del diodo la voy a obtener del voltaje máximo que soporta y la corriente máxima que soporta. ¿Ja? Vamos a ver si un diodo tiene una tensión máxima de 5 volts y una corriente máxima de 1 ampere, pues la potencia máxima que tiene es de 5 watts. ¿Ja? Entonces, no debo sobrepasar a la hora de trabajar con ese diodo estos voltajes o estas corrientes, porque estaría en riesgo de dañar el diodo y de quemarlo, ¿no? De ver por ahí humito saliendo de mi diodo. Bien, entonces fíjense, de manera ideal no debo poner a trabajar al diodo más allá de la corriente del voltaje de ruptura ni de la corriente de avalancha, ¿sale? Entonces, al diodo no lo voy a poner a trabajar en esta zona. Esto no, porque daño al diodo. ¿Ja? Entonces, de manera ideal, solamente trabaja aquí, en esta región donde no conduce, y en esta región donde sí conduce. ¿Ja? Entonces, de manera ideal si está polarizado de manera inversa, no conduce. Si está polarizado de forma directa, pues conduce, ¿no? Va a conducir. De manera real, ¿ja? Aquí, necesito un voltaje de umbral para que inicie la conducción. Es decir, aquí está polarizado de forma directa, ¿no? En esta región, pero va a conducir a partir de 0.7 volts si es de silicio, 0.3 volts si es de germanio, y así dependiendo de qué está hecho el diodo que utilicemos.
Ajá. Y pues la idea es que a partir de 0.7 volts conduzca bien, pero no, todavía pasa un tiempecito en lo que logramos hacer que conduzca, ¿sale? Entonces, de manera ideal, el diodo que voy a representar a través de este símbolo, que representa el ánodo y el cátodo, ajá, este es el ánodo y este es el cátodo, pues debería comportarse como un interruptor, ¿no? Un interruptor que en polarización directa conduce, es decir, se cierra, y en polarización inversa se abre, no conduce, ¿no? Pero resulta que para poder funcionar consume un voltaje, necesito un voltaje de 0.7 volts. Entonces, para que funcione, entonces este diodo entre sus terminales debe tener, para poder conducir de forma directa, al menos 0.7 volts. O para garantizar que está en la región inversa, pues necesita 0.7 volts. Entonces, mi diodo de manera real, pues lo puedo representar con el voltaje de umbral, ajá, en serie con el interruptor, ¿sale? Ah, pero ¿qué creen? Que el diodo, conforme va aumentando su voltaje, pues va cambiando también su resistencia. Ajá. Entonces también lo voy a representar con una resistencia en serie a todo lo que tengo, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora. ¿No? No, profesora. Bueno, entonces vamos a ver en las hojas de datos, ¿sale? Yo tengo una tensión inversa de ruptura. Ya vimos que en los diodos está aproximadamente en 50 volts. Y pues la voy a ver de cualquiera de estas formas, ¿no? Para que cuando revisen sus hojas de datos sepan cómo interpretarlas. Voy a tener una corriente máxima de polarización directa, ajá, que es la corriente máxima con la que voy a poder trabajar. Mi corriente D, ¿no? Mi corriente 0, mi corriente máxima o mi IF. Ajá. Voy a tener una corriente inversa máxima. Dijimos, esta corriente inversa pues está dada en microamperes. Es una corriente chiquita que se genera por recombinación, ajá, por los dipolos que se generan en la barrera de potencial. Entonces, esto depende de la temperatura. Ajá, si es mayor la temperatura, entonces voy a tener todavía más elementos que se recombinen y que creen corrientes pequeñitas, pero crean corrientes. Ajá. Pero aquí me dice, bueno, el máximo que puedes tener son 50 microamperes, ¿no? Para que lo tomes en cuenta en tu diseño, si para ti la corriente es algo muy importante. Y pues me está hablando también de las características de el umbral, ¿no? Este diodo, el valor típico es de 0.93 volts. Empieza a conducir a partir de 0.93 volts y puede que llegue hasta 1.1 volts, ¿no? Pero este es el valor típico, este es el que vas a utilizar para tus diseños. Este nada más es en caso de que tus diseños sea como muy importante para ti saber en qué punto va a conducir a, bueno, entonces revisa porque puede llegar hasta 1.1 volts, ¿no? Eso es lo que te quiere decir el fabricante. Entonces, estos son los datos que yo voy a buscar en mi hoja de datos del diodo, que voy a verificar y que voy a tomar en cuenta a la hora de hacer mis diseños, ¿sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Fíjense, yo tengo aquí mi fuente de voltaje. Esta puede ser mi carga, ajá, es lo que yo quiero que en algún momento el diodo permite el paso de corriente o no. Esta es mi carga, ajá. Y fíjense, si el diodo está en un voltaje menor a su voltaje de umbral, ajá, aquí de 0 hasta 0.7 volts o 0.75 volts, pues no va a conducir, ¿no? Si no conduce, entonces aquí no hay ninguna corriente. Aquí la corriente, bueno, vamos a ponerlo aquí. La corriente va a ser 0, aquí no conduce, ¿no? Entonces, mientras no supere este umbral, el diodo aquí no conduce, la corriente es 0.
Y si no hay corriente, pues esta resistencia no representa ninguna caída de voltaje. Por lo tanto, el voltaje que hay aquí y acá es el mismo que hay aquí y acá, ¿vale? O, si lo quiero ver, analizando con leyes de Kirchhoff de voltajes, ¿ja? Puedo decir que tengo una fuente de voltaje, tengo el voltaje en la resistencia y el voltaje en el diodo, ¿ja? Si la corriente es cero, el voltaje en la resistencia también es cero, ¿no? Por ley de Ohm. Y entonces, el voltaje de la fuente será igual al voltaje del diodo, ¿ja? Que es esto que estamos diciendo ahorita. Esto para en el caso de que no supere los 0.75 volts. Pero cuando llegue a el voltaje de umbral, entonces sí va a empezar a conducir. Y entonces aquí sí va a haber una corriente. Y la corriente que voy a tener aquí en este circuito, la corriente máxima, pues va a estar dada por la resistencia que yo coloqué aquí. ¿Ja? Porque la resistencia es la que va a regular qué corriente es la que va a pasar por el diodo. Aunque el diodo soporte 30 miliamperes, 50 miliamperes, la corriente que va a circular a través de él es la corriente que esta resistencia regule, que esta resistencia defina. Entonces, suponiendo que mi fuente de voltaje es de 2 volts, y que tengo una resistencia aquí de 100 ohms, pues ¿cuál sería la corriente máxima que va a tener el diodo? Bueno, entonces voy a analizar nuevamente utilizando las leyes de Kirchhoff de voltajes. En este caso, el voltaje de mi resistencia, pues lo voy a definir utilizando la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. ¿Pero qué corriente va a pasar por ahí? Pues la corriente del diodo, ¿no? ID es la corriente que va a pasar por esa, más el voltaje del diodo, y esto tiene que ser igual con 0. Entonces, fíjense, a mí me interesa saber esta corriente. Bueno, entonces vamos a despejar esta corriente. La corriente del diodo va a ser igual a la fuente de voltaje menos el voltaje de diodo, que sería el voltaje de conducción, entre el valor de la resistencia, ¿sale? Ahora, si nosotros pensamos que es un diodo ideal, si nosotros decimos, es que este diodo no no necesita un voltaje de umbral, no es un diodo ideal, este conduce en polarización directa y está polarizado de forma directa. Entonces puedo decir que la corriente del diodo pues será solamente, vamos a suponerlo así, que la corriente del diodo va a ser el voltaje de la fuente sobre el valor de la resistencia. Y la fuente pues tiene un voltaje de 2 volts. Y la resistencia, es una resistencia de 100 ohms. Aquí las tenemos. Entonces, ¿cuál sería la corriente máxima que va a pasar a través de este diodo con esta configuración? 2 miliamperes. ¿Cuánto? 2 miliamperes. ¿2? 20, perdón. 20 miliamperes. ¿Sale? Entonces, esta, de manera ideal, va a ser la corriente que va a pasar con el diodo. De manera real, pues será 2 menos 0.75 sobre el valor de la resistencia. Será una corriente más chiquitita, ¿no? Pero de manera ideal, pues vamos a decir, pues son 20 miliamperes. Eso es con la corriente máxima que va a pasar por aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué quiero que noten aquí? Cuando el diodo no conduce, aquí, cuando la corriente es 0, sí hay un voltaje. Tengo un voltaje de diodo que es igual al de la fuente. Y cuando el diodo conduce, ¿cuál sería el voltaje que habría aquí en este diodo? ¿Qué voltaje tendría en el diodo yo? El voltaje de la fuente menos el voltaje del resistor, ¿no? Miren, aquí tengo dos opciones. Puedo tomar el diodo de forma ideal y decir, pues si esto es un interruptor y está funcionando, el voltaje es 0.
¿sale? O puedo decir, bueno, no, es que el diodo me representa una fuente de voltaje de 0.75 volts, me representa una resistencia muy pequeñita y me representa un interruptor que se está cerrando porque está funcionando. Entonces, el voltaje del diodo pues estará dado por estos 0.75 volts más el pequeño voltaje que de esta resistencia. ¿Ja? Entonces, aquí ya va a depender de qué tanto queramos complicar nuestro análisis, ¿sale? Podemos decirlo así. Aquí, y es válido de manera ideal, el voltaje de este diodo es 0, ¿ja? Porque se está comportando como un interruptor que está cerrado. Entonces, fíjense, no hay ninguna diferencia de potencial, ¿no? Entonces aquí es el mismo punto, el voltaje que voy a medir va a ser 0. De manera real, simplificada, sin tomar en cuenta la resistencia del diodo, que realmente no se toma porque es una resistencia muy pequeña, ¿ja? Es de 0.75 volts, el voltaje de umbral, ¿ja? Del diodo, que es el voltaje que necesita para funcionar. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Sí, profesora. Sale. Entonces, fíjense, el fabricante me da esta hoja de datos con esta curva del diodo, ¿sale? Esa es mi curva del diodo. Y yo puedo hacer trabajar a mi diodo en cualquiera de estos puntitos, ¿sale? En cualquiera de estos puntos sobre esta recta, puedo poner a trabajar mi diodo. ¿Ja? ¿Cómo varío esos puntos? Bueno, pues variando la corriente o el voltaje, ¿ja? De mi diodo. Lo que sí es importante es que si yo alimento con menos de 0.75 volts, pues el diodo no va a conducir. Si yo quiero que funcione, tengo que alimentar con un voltaje mayor a 0.75 volts. ¿O qué dice el fabricante? Pues mejor con un voltaje mayor a 1 volt, ¿no? Para que no haya falla, ¿vale? Y coloca una resistencia que te dé la corriente con la que tú quieres trabajar, ¿ja? Donde quieres que trabaje, donde quieres que esté tu punto de trabajo, ¿ja? Entonces, este punto Q, o este punto de reposo, este quiescent, ¿ja? Es donde se intersectan la curva característica del diodo que estoy utilizando con, ¿ja? La corriente y el voltaje del diodo, ¿ja? En corte, digamos, es decir, cuando el diodo no trabaja, cuando todavía no está funcionando, y cuando el diodo está funcionando, es decir, saturación. Vamos a llamar entonces corte cuando el diodo está en esta región donde no está funcionando, y a saturación cuando está en esta región donde sí está trabajando. ¿Vale? ¿Dudas? No, profesora. No, profesora. Sale, muchachos. Pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Si tienen dudas de una vez. Y si no, pues entonces nos vemos ¿qué día nos toca otra vez? ¿Miércoles? Mañana mismo, profesora. Mañana. Mañana dijo, profesor. Pues mañana entonces. Mañana, prof. A la misma hora. Profesora, yo tengo una pregunta. Dígame. Bueno, lo que ahorita estuvimos viendo, ¿lo copiamos en el cuaderno o simplemente queda como, nada más como lo que vimos? No les voy a hacer revisión de sus notas. No tengo ningún problema de cómo lo vayan a trabajar ustedes, pero tomen en cuenta que todo lo que vemos pues va a venir en el examen, ¿no? Y que al final pues si ustedes requieren estudiar, pues lo mejor que pueden hacer es ustedes mismos tomar las notas de todo lo que estamos viendo, porque no les voy a pasar las diapositivas, sí se va a quedar la grabación en el Teams. Me parece que solamente se queda ahí por una semana o unos cuantos días y después se borra solita automáticamente. Entonces, 20 días, profe. 20 días. Ok. La verdad no estoy segura de cuántos días se mantiene, pero pues ya ustedes vayan revisando, si quieren ir guardándolo, si quieren ir retomar el video, verlo de nuevo y tomar sus propias notas. Yo creo que eso sería lo mejor para que vayan estudiando.
Y si tienen dudas, pues ya me preguntan. Ok, profesora, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, les recuerdo, es importante la asistencia y la puntualidad. Entonces, bueno, esta la voy a tomar en cuenta de aquí de Teams. Únicamente descargo, pues, la lista de asistencia que me da Teams. Aquí aparece a qué hora entran, cuántas veces entraron y se salieron y toda esta parte, ¿no? Entonces, no voy a pasar lista como tal, pero voy a estar descargando pues la lista de asistencia de Teams para que no crean que no estoy tomando en cuenta la asistencia. ¿Sale? Vale, maestra. Ok, pero Ok, profesora. maestra, ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó? ¿No? ¿No no pasó? es- ¿Ya no quieres más? Dígame. No le escucho nada. Bueno, si me querían decir algo, pues ya no les entendí. Bien, muchachos, pues vámonos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profesora. Buenas noches. Gracias, profesora. Hasta mañana. Mañana, profesora. Buenas noches.